Y decidí hasta este momento dedicarme pues a desarrollar la red como tal en Boyacá. Me he expandido también aquí a Bogotá y a Yopal. Tengo una distribuidora también en Portugal en este momento y conocí al doctor Leandro hace un mes. Nos conocemos dos. Veníamos hablando que precisamente las redes tienen eso, ¿no? Son mágicas, digo yo. O sea, aquí conoces personas y entablas relaciones con personas que tú no tienes ni idea, no conocías antes, pues son personas espectaculares. Cuando contactamos al doc, él lo primero que hizo fue revisar las fichas técnicas de todos los productos de Pharmanex, o de la gran mayoría. Él me decía, mira, a mí me han presentado muchas redes, yo conozco muchos productos, aquí vienen a presentarme productos, y con todo eso hago lo mismo. Fue una semana que él se mantuvo pues revisando las fichas técnicas. Cuando hablamos con él nos dijo, me parece excelente, yo no he entrado a ninguna red, yo no manejo productos en realidad sin revisarlos, y todo lo que yo veo aquí en los productos de Pharmanex me parece espectacular. Pues el doctor Leandro es médico cirujano de la Universidad de Caldas, ha hecho especializaciones tanto en Argentina como en Chile, tiene un diplomado en acupuntura, moxibustión y terapia neural en la Universidad del Bosque, aquí en Colombia, y pues ha hecho otras especializaciones en lo que él denomina terapias alternativas. Algunas de esas capacitaciones que él, o formaciones que él ha tenido, han sido en biopuntura y homotoxicología en la Universidad de Argentina. Desarrolló o hizo una especialización en tratamiento del dolor y acupuntura. En realidad pues es un doctor especializado, ¿sí? Me parece espectacular, con mayor seguridad. En este momento yo presento todos los productos de Pharmanex, porque si una persona con los estudios que ha tenido el doctor Leandro los respalda y los ha revisado, pues en realidad tengamos todos la seguridad de que son excelentes, como todos los productos. Pues los dejo con el doctor para que les cuente por qué Pharmanex es para él. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué Pharmanex? Tal como lo dijo Diana, cuando me presentaron a mí los productos, pues lo primero que yo hice fue revisar lo que me estaban presentando, porque normalmente pues uno recibe muchos productos. Entonces lo primero que hice fue revisar las fichas técnicas y les voy a contar cómo fue un poquito el proceso de por qué me gustaron tanto. Y yo revisé, por ejemplo, el Life Pack, que es el que tenemos acá, y lo comparamos, por ejemplo, con uno de los nutrientes más recomendados en Colombia por los médicos, tanto en oncología como en pediatría, que es el Ensure. Y cuando uno compara los contenidos del Life Pack con Ensure, pues obviamente se nota una diferencia grande, ¿no? Pero pues no es solamente eso. Cuando uno revisa toda la ficha del Life Pack, se da cuenta que los valores de casi todos los nutrientes son valores bastante altos, que nos sirven no solamente para prevención de enfermedades, para rejuvenecimiento, que es una de las áreas que más se utiliza, sino que también se pueden utilizar incluso en tratamiento. Casi siempre que uno revisa un medicamento, pues, y sobre todo cuando son nutracéuticos, es decir, productos que sirven para mejorar la nutrición, que no son fármacos como tales, pero que tienen un efecto clínico, lo que uno hace es revisar, y es lo que yo hice, revisar los componentes que son diferentes al contenido del medicamento. Entonces, perfecto. Y antes de que les voy a pedir un favor a todos los que quieran aprovechar mucho esta capacitación, tomen nota. Yo la escuché en Duitama, digo tantas cosas tan buenas como lo que acaba de decir del Life Pack con el Ensure, y después yo pensé que me iba a acordar de todo y no me acuerdo de nada. Entonces escriban, de verdad escriban todo, va a ser excelente cada dato que da, por eso me encanta la capacitación que él da.
porque son datos así, que nos sirven para recomendar el producto y que la gente realmente vea la importancia de él. Tomen nota lo más que puedan, sobre todo para duplicar esta información con sus equipos. ¿Listo? ¿Podemos tener acceso a eso? ¿Esa charla? Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, si alguien me puede ayudar pasando. Bueno, casi siempre cuando uno va a hablar de algunos productos, volvemos al anterior, gracias. Cuando uno va a hablar de algunos productos, sobre todo en la parte médica, uno termina utilizando palabras muy complicadas. La idea acá es que yo me haga entender. Entonces, por favor, si en algún momento de la charla estoy diciendo cosas que no se entienden muy bien, pregunten, paramos la charla, están libres de preguntar lo que quieran, porque la idea es que yo me haga entender el mensaje que les quiero dar. ¿Okay? Bien, entonces casi siempre que uno mira los excipientes son todas las sustancias que no son el medicamento que va a actuar. Entonces es lo que les ayuda a dar la forma, el tamaño, la preparación, la conservación y la administración. Por ejemplo, lo que les da el sabor, lo que cubre los sabores que son amargos, y casi siempre es ahí donde uno se tiene que fijar. La siguiente, por favor. Porque a veces uno encuentra en los medicamentos tóxicos ocultos, y en muchos de los nutracéuticos uno encuentra ciertas cosas que no son adecuadas y que no son saludables. Entonces, aparte de que yo me fijé que efectivamente tenían unas buenas concentraciones, también revisé, y dentro de las cosas no encontré, dentro de las fichas técnicas, no se encuentran declaradas ninguno de estos tóxicos, que es importante. Amarillo caso y tartracina, que se utilizan para dar color, la fructosa, que a veces la utilizan para dar sabor. La fructosa también puede aparecer con otros nombres como corn syrup, que es en inglés, o jarabe de maíz alto en fructosa, o las siglas, que son esas dos que aparecen en español o en inglés, conservantes que tengan sodio, casi todos traen conservantes que tienen sodio, el color caramelo, que algunos de los colores caramelo pueden producir cáncer, y los colorantes artificiales. Entonces uno siempre debe revisar eso. Yo me puse en el trabajo y efectivamente pues me di cuenta que casi todo lo que traen como excipiente es inerte, es decir, que no va a producir ningún daño. Son gelatinas, son gomas que no son tóxicas y que en los estudios no se han detectado que producen efectos secundarios. Siguiente, por favor. Y también me puse a revisar, bueno, quién respalda los productos. Y pues me encontré con el equipo científico, ahí está el link donde aparece, y pues lo más importante de evaluar el equipo científico es que las personas que están allí pues son científicos de verdad, que tienen especializaciones, doctorados, que han hecho publicaciones en revistas médicas, y eso es muy importante porque en las revistas médicas no se publica cualquier artículo, tiene que ser revisado. Los estudios clínicos que respaldan los productos de Pharmanex se han hecho en universidades. Esto también es muy importante porque las universidades son más rigurosas en los estudios que muchos laboratorios a los que se les puede pagar para que den cierto resultado. Y sobre todo los procesos de calidad que ellos declaran, que ellos lo llaman con proceso de calidad de las 6 S. La siguiente, por favor. Y pues esas S corresponden a esas que están ahí señaladitas. Entonces primero selección. Cuando uno revisa por qué eligen esos productos, ellos eligen productos que tienen efectivamente una actividad clínica. Casi es muy importante porque pues dentro de las cosas que yo he estudiado, una ha sido la parte de farmacología vegetal. Nosotros en medicina alternativa utilizamos no solo medicamentos químicos homeopáticos, agujas, sino que también se utilizan medicamentos botánicos. Y todos los que yo encontré, incluso encontré muchos que yo no conocía, pero que al buscar se encuentran estudios que respaldan que tienen efecto clínico. Es decir, que si uno los utiliza, no actúan solamente porque la persona cree que se está tomando algo que le sirve, sino que de verdad causa efectos. Segundo, que eligen bien sus fuentes. Es decir, que los lugares donde cultivan los productos botánicos son seleccionados. Eso es muy importante porque el contenido de sustancias que tiene cada producto sacado de una planta puede variar de acuerdo a la estación, de acuerdo a la parte de la planta que se saca, de acuerdo a la hora del día, a las fases de la luna, a la tierra y al clima. Entonces, a veces uno encuentra que puede haber variaciones hasta del 300% entre una flor de caléndula que se toma en X lugar y una flor de caléndula de otro lugar. ¿Sí? ¿Tiene usted el conocimiento si las plantaciones de los productos naturales como las plantas y las frutas
Dentro de lo que encontré de ellos, no. Desafortunadamente no encontré información al respecto, que sería lo ideal que fueran biológicos. Sin embargo, lo que sí encontré es que dentro de los procesos de selección ellos se fijan que la cantidad de tóxicos, de metales pesados y de sustancias que pueden generar toxicidad a largo plazo o a mediano plazo, toxicidades neurológicas que normalmente no se miden mucho, se rigen y superan las exigencias que les pide el mercado norteamericano. Es decir, por ejemplo, allá les dicen tienen que tener tantas partes por millón, 8 partes por millón es el máximo, y ellos en los estudios que han hecho encuentran 4, ¿sí? Mucho menos del 50% del mínimo permitido. Entonces, aunque no encontré, puede ser que sí, pero no lo encontré dentro de lo que he alcanzado a leer en este poco tiempo que llevo a conocer los productos, no encontré acerca de si son biológicos, de si son orgánicos o si tienen productos transgénicos. Pero me imagino que sí. Lo importante es que me pareció que el dato más importante es acerca de los niveles de sustancias tóxicas permitidos, que ellos están muy por debajo de lo que les piden. Bien. Lo otro se llama entonces en cuanto a las fuentes, primero que eligen bien las fuentes, y segundo que si hay un lugar en el que cultivan una planta y van a sacar un producto y ese producto no tiene las sustancias suficientes, ellos buscan el lugar donde la planta produce lo que tiene que producir. Es decir, y ahí viene la siguiente parte, que son los extractos, o sea, los análisis estructurales. Quiere decir que de cada planta o de cada fruto o de cada producto que ellos evalúan y que ellos utilizan, buscan el extracto y miran cuál es la concentración del principio activo que quieren dar. Por ejemplo, hay tés que, aunque sea la misma plantica, si está en diferentes lugares, producen una cierta cantidad de flavonoides, y si esos flavonoides, que son las sustancias activas del té, si esos flavonoides están en determinada cantidad, pueden variar de acuerdo al sitio donde se cultivan. Entonces ellos buscan los sitios en los que efectivamente la planta puede producir, y después, al obtener el extracto, buscan que todos los extractos tengan la misma cantidad. Y eso es muy importante, porque no es solamente que diga que de verdad son hojas de té, sino que el contenido activo sea realmente el que se está buscando. Bien, la estandarización es buscar que después de que ya están los extractos se obtenga un principio activo con una determinada concentración. Quiere decir que si se va a dar 100 mililitros, eso tenga tanto porcentaje de producto activo, y ese es el que va a quedar dentro del medicamento o dentro del producto que se va a vender. Y lo otro, la seguridad, que es el proceso posterior, es evaluar si tiene microbios, si tiene las toxinas, que era lo que me refería antes, las toxinas, los metales pesados, que son los que pueden causar daño. No es solamente que tenga sustancias que le agregan para fabricar el producto que son tóxicas, sino que además hay algunas sustancias que pueden venir en las plantas por la fumigación, por la tierra en que crecieron, y eso hay que evaluarlo, y ellos efectivamente lo evalúan. Y después se dan cuenta de si la dosis es correcta, es decir, después de que se fabrica el producto, se cogen al azar y se estudian y se mira si realmente tienen la dosis que dicen tener. Y eso acepta un porcentaje más o menos entre el 95 y el 105%. Es decir, si dice que tiene 100 miligramos, puede tener 95 o 105, no menos, no más, porque puede haber o sobredosis o subdosis. Y lo otro, sí. Dentro de los productos de nutrición existe algo que se llama grado alimenticio y grado farmacéutico. Estos productos ¿tienen ese grado farmacéutico o es un grado alimenticio? Alimenticio, el grado alimenticio, porque tiene que ver con la legislación. Para poder vender medicamentos en ciertas dosis, para que se consideren medicamentos, la legislación exige unos estudios clínicos muy amplios que tienen que ser doble ciego, realizados en hospitales, que no es muy fácil hacer en todas partes. Entonces, por esa razón, muchas de las cosas que se venden como nutracéuticos, que tienen una legislación que no es tan exigente en cuanto a los estudios clínicos, pero permite que se puedan vender como no son sustancias hechas para tratamiento, sino que se pueden utilizar como coadyuvantes en un tratamiento o para nutrición. Entonces, pregunto específicamente,
yo soy médico también especializado en bioquímica y nutrición, específicamente, por ejemplo, Cartilage, me parece un excelente producto y es una de las mejores glucosaminas que yo conozco. Entonces, esa glucosamina que viene contenida en Cartilage, esas concentraciones de glucosamina son grado farmacéutico, es decir, podemos estar seguros que tienen los mismos estándares de fabricación y prácticas de buena manufactura como un antibiótico, por ejemplo. Ellos sí tienen prácticas de buena manufactura. Las certificaciones que tienen dentro de lo que yo encontré es que sí están certificados con prácticas de buena manufactura. Eso sí lo tienen en Estados Unidos. Pero grado farmacéutico, ¿sí? No lo sé, no lo sé. No es por regalar. Sí, no, sí, pero realmente no lo sé. No sé si allá lo consideran como grado farmacéutico, pero la diferencia es en cuanto a la legislación que los cubre, pero ellos sí están, los laboratorios, dentro de lo que yo encontré, sí tienen certificación de buenas prácticas de manufactura. Bien. Y la comprobación es que después de que han sido fabricados los medicamentos o los productos, se han hecho estudios clínicos. Esos estudios clínicos no son tan amplios justamente como para poder mostrarlos para recomendar, por ejemplo, cuando se va a utilizar un captopril para la presión, que se necesita muchísimos pacientes durante un estudio de muchos años, sino que se hacen con menos cantidad de pacientes, pero que muestran efectos clínicos. Mucho de lo que se hace en botánica y en fármacos de origen vegetal tiene este tipo de estudios, que son los que los avalan, que muestran un efecto clínico, pero no son estudios tan amplios para poder utilizarlo como medicamentos. Y por eso la FDA les da la aprobación como medicamentos o como nutracéuticos. Lo que se puede aprobar como medicamento tiene ciertos estudios más exigentes y los nutracéuticos tienen unos menos exigentes. Tengo una pregunta. Normalmente la gente tiene mucha aprensión hacia si utilizan animales, se hacen test con animales. En el video de Discovery Channel uno ve unos viejitos y ratoncitos, ratones. Entonces, digamos, ¿dónde prueban los medicamentos? Que es una cosa que también la gente puede preguntar, y si uno tiene, digamos, la certeza de cómo prueban los medicamentos, también puede ser otro argumento importante para... Pues los estudios clínicos que yo encontré, que ellos habían hecho en algunas universidades, han sido hechos en humanos, porque se utilizan las dosis farmacéuticas que permiten estudios para medicamentos de plantas, y se evalúan los estudios a un determinado número de meses o de semanas, pero no sé si previo a eso harán los estudios en animales. Sin embargo, los estudios en animales se utilizan antes de que alguien recomiende un medicamento, es decir, si se va antes de utilizarlo en humanos, se utiliza en animales. Casi siempre eso sale antes de que se dé la recomendación de que este fármaco podría servir para tal cosa o este producto podría servir para tal cosa. Lo que ellos han evaluado son los estudios clínicos existentes, y de los estudios que hay que efectivamente han tenido acción en humanos, esos fármacos son esas plantas son las que ellos buscan, y después los estudios clínicos los hacen con dosis recomendadas ahí y con humanos. Vamos a dejar el espacio para preguntas para el final, vamos a tener un espacio. Por la presentación es súper interesante de todos los productos de los datos que les digo, y 7:45 puntos tenemos que empezar el cambio de oportunidad. Entonces nosotros al final les damos el correo con lo que quieren, pero aprovechemos por este espacio y luego al final sí las preguntas. Bueno, entonces pues uno se pone a pensar bastante después de haber evaluado eso, y pues entonces me dediqué un poquito a leer acerca de cada uno de los productos y a tratar de hacer un análisis de por qué funcionaban o por qué no funcionaban. Siguiente. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de en dónde actúan los productos que tiene Pharmanex. Entonces, para hablar un poquito de eso, pues entonces vamos a explicar un poquito sobre qué son los antioxidantes, qué son los radicales libres, un poquito sobre la inflamación y el proceso de inflamación, qué funciones pueden ejercer estos productos en el hígado, en la mitocondria, que es un sitio que ya lo voy a explicar, que produce la energía de las células, cómo funciona en nutrición, qué productos nos pueden ayudar a desintoxicar, que es un paso previo para tratar, y vamos a hablar un poquito del metabolismo para hablar de TR90. Entonces el proceso de oxidación
siempre que a uno le hablan de oxidación, pues uno se imagina esto, el óxido. Y realmente es exactamente igual. La oxidación es un proceso mediante el cual un átomo pierde un electrón, es decir, que viene a otra sustancia y se lleva como un pedacito de él. Y por esa razón es que cuando el hierro se oxida, pues se va perdiendo parte de su materia. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo hay un átomo y si alguien se lleva un electrón, que es el amarillito, entonces él queda oxidado y va perdiendo un poco su estructura. Y esa pérdida de la estructura puede dañar la función de ese átomo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un átomo sano, que sería el de la izquierda, que tiene dos electrones afuera, para volverse para cuando pierde un electrón, se convierte en un radical libre. Quiere decir que él ya tiene un electrón que le hace falta, por lo tanto se oxidó y perdió un poquito de su materia, y él comienza a buscar otro para recuperarlo. Y entonces eso, él va a oxidar otros lugares, y eso es el proceso de oxidación, en palabras sencillas. Entonces, por ejemplo, tenemos un átomo normal, que es el amarillito de arriba, y cuando él pierde un electrón, entonces eso lo convierte en un radical, y esos son los radicales libres, que son sustancias que están buscando de dónde agarrar un electrón. Siguiente. Y el problema de esos, ¿por qué es tan importante? Porque ellos principalmente atacan al ADN, es el peor efecto que producen porque pueden generar cáncer. Entonces vamos a hablar un poquito, en todo el cuerpo humano está hecho de células, son como los ladrillitos de los que están hechos todos los tejidos. Y en cada uno de esos ladrillitos, si observamos en la partecita de allá, arriba la amarillita con azul es una célula, el centro, la partecita azul es el núcleo, y dentro de ese núcleo está el ADN, que están los cromosomas. Los cromosomas son como esas X que están ahí, y si uno los cogiera y los estirara, tendrían esa cadenita, esa hélice, que es el ADN, y ahí es donde está la información genética de las células, que es la que hace que ellas crezcan, se multipliquen, se dividan, se mueran, porque ahí viene programado tanto el crecimiento, la división, como la muerte programada. Y esa muerte programada es muy importante, porque si la célula no se muere y crece indefinidamente, es uno de los pasos que nos puede llegar a producir cáncer. Siguiente. Entonces ahí tenemos la célula, tenemos los cromosomas, tenemos el DNA, y ustedes habrán leído de pronto en las páginas de Nuskin, en los prospectos, que hablan sobre la epigenética. ¿Sí? La epigenética es una cosa de la que se está hablando ahora, y básicamente ¿qué es? Que cada partecita del ADN, de esa doble hélice que está ahí, va a generar la producción de ciertas proteínas, va a generar la producción, el crecimiento de ciertas cosas para que la célula se convierta en músculo, para que la célula se convierta en hueso, para que vaya generando ciertas cosas, pero hay unas partes de ese DNA, de esa doble hélice, que por ejemplo, si este fuera el ADN, hay partecitas que se llaman clústeres, que van a producir una proteína, como esas que están ahí. Pues cada una produce una proteína, pero entre esos clústeres hay unos que no generan nada. Y entonces la gente se preguntaba cuando hacía el estudio del ADN, ¿por qué no producen nada si el ADN tiene información? ¿Por qué no se expresa toda? Porque hay algunos que son genes que están inactivados, pero que pueden en algún momento, por cosas del ambiente, llegar a producir un crecimiento indiscriminado y producir cáncer. Entonces la epigenética tiene que ver con información que sí está dentro del ADN. Es decir, mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, entonces el riesgo de que yo tenga cáncer es muy alto. ¿Por qué? Porque estos genes están ahí, pero puede ser que se desarrollen o no se desarrollen. ¿Cuándo se desarrollan? Cuando llega un estímulo que los hace activar y ellos comienzan a dañar la producción de las células, y es ahí donde actúan muchos antioxidantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que protegen y bloquean este daño que nos va a producir los estímulos externos. Entonces la epigenética tiene que ver con toda la información que está contenida en el ADN, que normalmente no se muestra, pero que por ciertas cosas del ambiente puede llegar a aparecer. Siguiente. Entonces, por ejemplo, si vemos, esas son dos personas que son gemelas, y la única diferencia tiene que ver con el ambiente, porque son gemelas
que tienen la misma información genética, pero cada una de ellas se expone más o menos a ciertos estímulos externos, y esos estímulos externos pueden generar daños, que ya sea que produzcan daños en la piel, que produzcan tumores, que produzcan ciertas enfermedades, y ahí es donde actúa la epigenética, y eso se puede bloquear. Esa es la tecnología que tienen para lograr disminuir el daño que producen los radicales libres sobre el ADN. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que no lo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos ahí las cadenas de ADN, cuando llegan los radicales libres, estos radicales libres, por ejemplo el rojito, vendría a hacer daño en la cadena del ADN y vendría a romperla y hacer que se expresaran genes y que se expresaran cosas que están ahí dentro de la célula y que pueden llegar a producir enfermedades. ¿Qué hacen los antioxidantes? El antioxidante sería ese verdecito, ese amarillo de allá en la esquina, que vendría a reponer los electrones, es decir, él recibiría el daño que vienen a hacer los radicales libres, y eso protege el ADN, y eso hace que el ADN dure más tiempo y no se dañe, y por lo tanto no se altera la función de las células. Siguiente. ¿Cuáles son los radicales libres? ¿De dónde provienen? De muchos lugares. Se pueden generar por el estrés, se pueden generar por los rayos ultravioleta de la luz del sol, la exposición al sol, por radiaciones ionizantes, por ejemplo cuando nos toman radiografías. Las grasas saturadas también pueden generar radicales libres. Los metales de transición, que son algunos metales que están como en el centro de la tabla periódica, que pueden ser tóxicos. El mercurio es uno de los metales de transición que causa muchos daños, principalmente a nivel neurológico. Los contaminantes atmosféricos, que son muy altos actualmente, y sobre todo, por ejemplo, acá en Bogotá hay estudios que dicen que el 95% de las personas que viven en Bogotá tienen arsénico y tienen mercurio en altas dosis, en altas cantidades. Y los pesticidas y los insecticidas. Es decir, que uno continuamente está como esos muñequitos que está allá, está oxidándose. Y se está oxidando por todo lo que hay alrededor. Siguiente. Entonces, pues afortunadamente existen los antioxidantes, y cuando uno revisa uno a uno los productos, pues uno encuentra bastantes antioxidantes en cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, los carotenos, que vienen en altas dosis en el G3, los carotenos son una de las sustancias que vienen a inhibir el daño de los radicales libres en la cadena celular, y por esa razón, porque no solamente para el cáncer están los radicales libres, ellos también producen el envejecimiento, producen enfermedades crónicas como la obesidad, producen enfermedades como la diabetes, que van dañando las células, y con el tiempo esas células ya no funcionan bien. Entonces los carotenos nos ayudan a proteger porque son antioxidantes. Hay algunas sustancias que, por ejemplo, en el té green, los polifenoles, catequinas, folatos, la niacina, la riboflavina, el manganeso y el magnesio, esos aparecen dentro de las hojas de té, y el té green es un concentrado alto en polifenoles y catequinas. La vitamina E, que es el principal antioxidante natural del organismo, que se requiere para muchas cosas metabólicas que más adelante voy a explicar. La lipoxigenasa, la vitamina C, que también es antioxidante y protege las células contra los daños producidos por los radicales libres. La lipoxigenasa es una vía, que más adelante lo voy a explicar, en la que se produce la inflamación. La inflamación es una respuesta ante los golpes que es normal, pero hay algunas sustancias que están en la membrana celular que, cuando se desdoblan por el proceso de inflamación, pueden ser tóxicas y pueden causar daños. Entonces, el uso de, por ejemplo, Marin Omega u Optimum Omega, o en el Life Pack, especialmente en el Life Pack Nano, que tienen omega 3, el omega 3 puede reemplazar estas grasas que van a producir inflamación, que va a hacer daño, y nos puede actuar como antiinflamatorio. El cobre y el zinc, que hacen parte son cofactores en el manejo de unas enzimas que se llaman superóxido dismutasa, que tienen nombres raros, pero básicamente ¿qué hacen? Protegen el organismo y nos ayudan a eliminar toxinas de la célula. El manganeso también hace parte de las sustancias que actúan como cofactores dentro de esa enzima, la superóxido dismutasa. La coenzima Q10, que la encontramos en el Celtrex, en